Vamos a ver ahora la relación entre conceptos. Esta relación entre conceptos hay compatibilidad e incompatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Compatibilidad, que hay conceptos compatibles, es decir, que yo puedo utilizar dos conceptos en un mismo objeto sin que se contrapongan. Por ejemplo, aquí el agua, yo puedo decir que está limpia y clara. El lápiz, yo puedo decir que es útil y práctico. Y se puede decir perfectamente. Entonces ahí hay compatibilidad entre los conceptos. Puedo utilizar los dos para designar este objeto. En cambio, en la incompatibilidad es cuando hay dos conceptos totalmente contrarios, totalmente opuestos, no los puedo utilizar. Yo no puedo decir, esta persona es sucia y limpia a la vez. O es sucia o es limpia. Yo no puedo decir, este objeto es negro y es blanco. Pues solo que sea una cebra y está rayada. Pero es diferente decir, la cebra es rayada, de dos colores, blanco y negro, es rayada. Pero no podemos decir, es blanca y es negra. Sino que es establecer los conceptos que se pueden asignar al mismo objeto al mismo tiempo sin que se contrapongan. Porque si no nos preguntarían, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿O es limpio o es sucio? ¿O es blanco o es negro? Entonces, por lo tanto, la incompatibilidad de conceptos, por ejemplo aquí, el agua decimos es dulce y salada. O es dulce o es salada. Yo no la puedo utilizar así porque si no es incorrecto mi pensamiento. Entonces, por lo tanto, la incompatibilidad puede ser explícita e implícita. Es decir, una de las dos. Y en la explícita, que de las que más se utiliza, tiene 4 conceptos que pueden ser contradictorios, contrarios, privativos o correlativos. ¿Cuándo son contradictorios? Cuando son totalmente opuestos. Por ejemplo, si decimos blanco y no blanco. Entonces ahí no admite término medio. O es blanco o no es blanco. Pero si yo digo la palabra blanco y negro, ahí se admite término medio. Hay muchos grises de diferentes intensidades. Entonces, por lo tanto, contradictorios, los que no admiten término medio. Contrarios, los que sí admiten término medio. Privativos, cuando hay una carencia anómala. Ahorita les vamos a ver. Y correlativos, cuando no pueden existir uno sin el otro. Vamos a ver ejemplos para que esto se entienda. No admiten término medio. Por ejemplo, materia y espíritu. ¿Admite término medio? No. O es materia o es espíritu. Ajá. El siguiente, anciano y niño. ¿Admite término medio? Sí. Aquí está el joven, como ustedes. Entonces, por lo tanto, si admite término medio, son contrarios. Si no admite término medio, son contradictorios. Ahora, los privativos. Carencia anómala quiere decir algo que nos falta. En el diccionario dice la palabra belleza, todo aquel que tenga todos sus elementos, completito, que no le falte nada, eso es bello. Entonces, por lo tanto, a una persona que le falte una mano, que le falte un pie, que le falte la vista, o sea, un ojo o los dos, que le falte un brazo, todo eso es una carencia anómala, porque un ser es completo. Entonces, por lo tanto, aquí en este caso podemos decir que el que es sordo, mudo, manco o paralítico son ejemplos de conceptos privativos. Nos falta algo. Y los que no pueden existir uno sin el otro, está tío y sobrino. No puede haber tío si no hay sobrino. No puede haber sobrino si no hay tío. Ajá. Padre y hijo. No puede haber padres si no hay hijos. Serán esposos, pero no son padres si no tienen hijos. Y no puede haber hijos si no tienen padres.
Es decir, aunque hayan muerto sus papás y no estén aquí, los tuvieron. Y por eso tuvieron ese hijo. Entonces, por lo tanto, padre e hijo siempre es un concepto correlativos. No pueden existir uno sin el otro. Entonces, para ver la relación implícita es algo que va dentro de, o sea, feo va dentro de fealdad, por eso es implícita y es de las que se utilizan pero con menos frecuencia que la explícita. Aquí los ejercicios van a ser los de los apuntes de la página 3 y 4 y las preguntas de la guía de la 12 a la 27. Ahora vamos a ver relaciones de subordinación de conceptos. ¿Qué quiere decir subordinación? Es decir, el que va primero, el que sigue, el que va después, etc. Esa es subordinación. En una empresa, el jefe de departamento va por encima del empleado, pero está por debajo del director de un área. Entonces, por lo tanto, en una empresa va gerente, jefes departamentales, empleados, etc. Entonces, por lo tanto, tienen un orden de categorías. Aquí también en los conceptos hay relaciones de subordinación. Y lo que vamos a ver es la comprensión y la extensión. Si yo digo la palabra antena, que estoy utilizando aquí para la clase, entonces ustedes dicen, ah, sí la conozco. Ahí la trae la maestra, yo ya he visto otras. Entonces hay comprensión. Entiendo porque conozco el objeto, puedo hacer la imagen en mi mente si no la estoy viendo. Entonces ahí estoy entendiendo, eso es comprensión. Pero si yo digo la palabra aparato, ustedes se preguntarán, pues ¿cuál aparato? Entonces, el aparato, como hay tantos aparatos en nuestro mundo tecnológico, entonces por lo tanto la palabra aparato tiene mucha extensión, abarca muchísimas cosas, muchos aparatos, pueden ser musicales, pueden ser aparatos de tecnología nueva, pueden ser aparatos que se utilicen para arreglar un automóvil, o sea, hay muy extensa la cantidad de aparatos que hay. Entonces es una palabra aparato que tiene mucha extensión, pero poca comprensión porque no sabemos cómo hacer nuestra imagen en la mente porque no nos dicen a qué aparato se refiere. En cambio, cuando dije la palabra antena, pues es un aparatito que aquí estamos viendo, que lo conocemos y entonces es mayor comprensión. Aquí hay dos reglitas muy importantes. A mayor comprensión, menor extensión. Es una. A menor comprensión, mayor extensión. Son muchos, como la palabra aparato. Entonces, la comprensión se refiere a la cantidad de objetos que tenga, que abarque esa palabra. Y la comprensión se refiere principalmente a que uno entienda. Entonces, cuando son más poquitos, entendemos más que cuando son muchos. Y cuando es uno, más fácil. Entonces, por lo tanto, dice, la comprensión es el entendimiento y la extensión, número de conceptos que abarca. Ejemplo, animal. Mayor extensión, ¿a qué animal te refieres? Y si me dicen la palabra ratón, es uno. Ok, sí lo entiendo, lo conozco. Ajá. Aparato, fue el que dijimos, mayor extensión. Bicicleta, es uno. Entonces, menor extensión. Entonces, animal, mayor extensión. Ratón, menor extensión y mayor comprensión. Aparato, mayor extensión y menor comprensión. Y bicicleta, mayor comprensión y menor extensión, porque es una. Ok, entonces, aquí en estas, para podernos entender mejor en la guía, tienen unas preguntitas. ¿Cuál de estas palabras tiene mayor extensión? Y ustedes las van a escoger. Entonces van a ir haciendo esas preguntas que están en su guía y van a ver que así se entiende mucho mejor. Ahora, la tabla aristotélica, perdón,
En esta tabla aristotélica nos dice Aristóteles que fue el que inventó esta materia de lógica filosófica y desde su existencia 300 años antes de Cristo hasta la actualidad no se ha cambiado el sistema, está igual. ¿Por qué? Porque sigue vigente. ¿De qué manera tenemos que pensar mejor? Entonces él dice, si tú vas a analizar un objeto, el que sea, primero tienes que pensar en todas estas relaciones respecto al objeto, y por eso le llama la tabla aristotélica, y son 11, que le llama categorías. De esas categorías aquí pusimos, vamos a analizar una flor y después vamos a analizar un poema. Entonces, sustancia, lo que voy a analizar, flor. Cualidad, ¿qué cualidad tiene esa flor? Es bonita. Podemos poner cualquier cualidades. Es olorosa, es muy grande, o es muy bella, o es muy radiante en color, no sé. Muchas cualidades tiene la flor. Aquí pusimos que es bonita. Cantidad, ¿cuántas estoy analizando? Estoy analizando 5. Relación, es la comparación que hacemos con otro objeto similar, podemos decir. Entonces aquí pusimos que es más bonita que un árbol, la flor. Lugar, ¿en dónde está? Aquí decimos, están en el jardín esas 5 flores. Tiempo, nacieron hoy. Es decir, hoy están los botoncitos naciendo de esas flores, entonces por lo tanto nacieron hoy. Acción, ¿qué me provoca? Las flores, ¿qué me provocan? Me atraen, me provocan olerlas, me provocan nostalgia, me pueden provocar recuerdos si me han regalado flores, me pueden provocar alegría, me pueden provocar melancolía. Muchísimas cosas puede provocar una flor. Esa es la acción, lo que nos provoca. Y la pasión es lo que le va a pasar. ¿Qué es lo que le va a pasar? Pues se va a marchitar, la van a cortar, la van a poner en un adorno, en una canasta, etc. Entonces, ¿qué le va a pasar? Yo aquí le puse, se marchita. Y la posición, ¿cómo están? Como acaban de nacer, están verticales. Están de una manera en la planta totalmente erectas. Entonces, por lo tanto, puse vertical. Y el hábito es lo que le corresponde. Es decir, ¿qué le corresponde a una flor? Una flor tiene pétalos y sépalos. Los pétalos todos los conocemos. Y decimos, ok, son las hojitas de color que tiene la flor. Lo más bonito de la flor. ¿Y el sépalo? ¿Qué son los sépalos? Son las hojitas verdes que sostienen a los pétalos. Entonces, por lo tanto, tanto la flor tiene pétalos como tiene sépalos. Entonces, el hábito es lo que le corresponde. Nada tiene sépalos, ni pétalos más que las flores. Entonces, por lo tanto, ese es el hábito, lo que le corresponde. Yo aquí puse pétalos, que es la palabra que más conoce. Ahora el poema. ¿Qué voy a analizar? Un poema. Cualidad. Es bello ese poema, me gusta. Cantidad, 1. Relación, es más extenso que otros poemas. Lugar, ¿dónde está? En un libro. Tiempo, fue escrito hace 50 años. Acción, ¿qué me provoca? Alegría. Pasión, ¿qué le va a pasar a ese poema? Va a morir si nadie lo lee. Se desecha, se tira, ese poema ya no sirve, a nadie le gustó, entonces por lo tanto muere si no lo leen. ¿Y la posición cómo está? Está de manera horizontal en el libro. ¿Y el hábito? ¿Qué le corresponde? ¿Qué tiene? Letras. O sea, sin letras no podemos hacer poemas. Entonces, por lo tanto, están aquí. Los predicables son especie, género, diferencia específica, propiedad y accidente. Entonces nos van a dar palabritas y esas palabritas las tenemos que poner aquí. Aquí nos dieron 5 palabritas y las voy a anotar aquí. ¿Qué es la especie? Lo que voy a analizar. ¿Cuál de estas palabritas es lo que yo voy a analizar? Empiezo a leerlas. Mamífero, hay muchos. Mide 16 centímetros, no es lo que voy a analizar. Roedor,
Hay varios roedores. Rata, la ratita, esa sí la conozco, esa es la especie, es lo que voy a analizar. Género, la palabra que tenga mayor extensión. ¿Cuál es la que tiene mayor extensión? Mamífero, porque hay muchos mamíferos. Entonces aquí pongo mamífero. ¿Cuáles son los mamíferos? Los que viven de las mamas de la madre. Ahora, diferencia específica. ¿Qué lo distingue de otros mamíferos? Que es roedor. Entonces pongo aquí la palabra roedor. Eso lo distingue. Hay, por ejemplo, la ballena, es un mamífero y no es roedor. Es un animal acuático. A eso se les llaman cetáceos. En cambio, las ratitas les llaman roedores. Entonces, por lo tanto, es lo que lo distingue. Propiedad. ¿Qué tiene? Pues tiene pelo. Ese animalito es un animalito de pelo, entonces eso es algo que le corresponde, que tiene. Y accidente, algo que no es necesario para que sea rata, pues que mide 16 centímetros. Hay otras ratitas que miden más grandes, otras más pequeñas, etcétera. No es necesario que mida 16 para que sea rata. Entonces, repito, especie, lo que vamos a analizar. Género, la palabra de mayor extensión. Diferencia específica, lo que lo distingue de otros del mismo género. Propiedad, algo que tiene, algo que le corresponde. Por ejemplo, una vaca, ¿qué propiedad tiene? Produce leche. ¿Y es un mamífero? Sí, también es un mamífero. Ajá. Entonces, por lo tanto, las propiedades que tengan, los conceptos que les den. Accidente, algo que no es necesario. Entonces, por lo tanto, van a contestar los ejercicios. Aquí está, de la pregunta 12 a la 27 en esta clase de hoy. Gracias por su atención.